Muy buenas, profesor. A continuación demostraremos un trabajo acerca de un artículo llamado La teoría de la mente, reconocimiento facial y procesamiento emocional en la esquizofrenia. ¿De qué trata este artículo? Bueno, el artículo trata básicamente de lo que nos dice su título sobre la teoría de la mente, el reconocimiento facial y estos dos siendo relacionados con la esquizofrenia. ¿Por qué es importante este artículo? Bueno, su importancia está en la cognición social, dado que trata procesos que tienen una relación entre las interacciones sociales, en donde entra la habilidad del ser humano de captar, percibir o interpretar los estados mentales y las intenciones de otras personas. Lo anteriormente mencionado tiene importancia dado que influye sobre la teoría de la mente y además sobre otras áreas como el reconocimiento de caras, la percepción social, el procesamiento emocional y el estilo atribucional. Bueno, a continuación se verá la teoría de la mente, sus modelos explicativos y las áreas en las cuales están involucradas. También se verá la esquizofrenia y su relación con la teoría de la mente, así como el reconocimiento de emociones, la cognición social, la neurocognición básica y su relación entre estas dos. Teoría de la mente como concepto fue utilizado por primera vez por Premack y Woodruff y recibe las siglas TOM por su nombre en inglés, que sería Theory of Mind. Esta teoría refiere a las capacidades de identificar las intenciones y sentimientos tanto en un otro como en sí mismo. Los primeros estudios y los más importantes sobre el desarrollo de la teoría de la mente se han llevado a cabo en el trastorno del espectro autista, pero en la actualidad hay estudios en pacientes con trastorno bipolar y demencia frontotemporal. También se conoce como la hipótesis del cerebro social. Esto quiere decir que es cómo responde el cerebro ante estímulos sociales. Por ejemplo, el reconocimiento facial, la empatía, el entendimiento y deducción de emociones del otro y reacción en entornos sociales, etc. Los modelos explicativos, debido al surgimiento de grandes constructos teóricos alrededor de la teoría de la mente, se han intentado representar las distintas hipótesis que existen. Una de ellas es la perspectiva modular, que fue desarrollada por Fodor y propone la teoría de la mente como independiente. Aquí, al igual que determinadas capacidades cognitivas, se encuentra asociada a funciones específicas del cerebro, y bajo esto, la teoría de la mente se presupone que se limita solo al procesamiento de la información con contenido social. Y desde aquella perspectiva surge el llamado procesador de selección que separa la información contextual relevante de la irrelevante. Como dato acá, la falta de ese procesador en la esquizofrenia podría explicar la dificultad de filtrado de información que se observa en ellos. Luego está la perspectiva teoría o meta representacional de Perne, que sugiere que durante la infancia se adquieren distintos niveles de habilidades representacionales. Según este hecho, se puede teorizar acerca de las representaciones de otros. También está el modelo de Hardy-Bailes. Aquí se habla, o mejor dicho, se hipotetiza sobre una teoría de la mente deficitaria que tendría relación con un déficit ejecutivo. Luego está la teoría de la simulación. En esta teoría se hace presente las neuronas espejo que están a cargo de la empatía y que se ubican en su mayoría en la corteza frontal inferior izquierda. Ahora viendo las áreas involucradas en la teoría de la mente, comenzando con la importancia general, la cual corresponde a sus contribuciones entre esos aspectos fundamentales de los déficits sociales que aparecen en la esquizofrenia, deterioro de la teoría de la mente, percepción de emociones y seguimiento de acciones. Y sobre cada una de las tres áreas, la corteza prefrontal medial involucra la cognición social, la cual engloba a la corteza singular anterior, cirrus paracingulado, corteza prefrontal medial dorsal, corteza ventromedial. En estudios se establece que la corteza paracingulada anterior es una región clave para la teoría de la mente con el mecanismo de separación encargado de distinguir el estado mental de la realidad.
Otra función es comprenderse en términos de interacción entre la cognición de alto nivel y el procesamiento social y emocional. Yendo a la amígdala, esta se encuentra involucrada en la experiencia y percepciones emocionales, cumple un rol fundamental en la teoría de la mente, ya que es la que percibe las emociones básicas, principalmente las negativas, como el miedo, ira, tristeza, etc., de los otros. Otra de las funciones de la amígdala es la del reconocimiento espacial, como es el miedo. Esta emoción es la que más activa la amígdala, sin embargo, cuando ésta se encuentra dañada, no reconoce aquella emoción, ni ninguna emoción negativa. Adolphs observó que pacientes con lesiones bilaterales no reconocen el miedo. En la tercera área, el lóbulo parietal inferior, donde su función es la representación compartida y la distinción entre el yo y los demás. Este último permite no agobiarse por los sentimientos de otros, evita ser uno mismo con otros, separa nuestros pensamientos, emociones y actos con los del resto. Por ejemplo, un esquizofrénico no distingue entre el yo y los demás, lo que produce que no distinga si son sus pensamientos los que les dicen ciertas cosas o si otra persona se lo está diciendo. Otra de sus funciones es la conciencia de la ejecución de actos propios, es decir, estar consciente de que ese acto se realizó por voluntad propia, no porque un tercero se lo dijo o porque estoy siendo influenciado por otra persona. Esquizofrenia. Un esquizofrénico sabe que existen los estados mentales del otro, pero pierde la capacidad de deducirlos. También actúan bajo una creencia de control externo, es decir, su conducta es influenciada por un supuesto tercero que los controla. Algunos de los síntomas delirantes se pueden dar por su incapacidad para explicar sus propias intenciones o de otras personas. Los pacientes esquizofrénicos fallan al procesar la información social cuando ésta requiere proceso contextual, mecanismo de separación o inhibición de respuestas. En la esquizofrenia, la disminución de la respuesta del circuito amígdala-corteza prefrontal medial al miedo está relacionada con una activación excesiva autonómica, en especial en los pacientes con síntomas paranoides. Además, se ha determinado la presencia de desconexiones entre la activación autonómica y el circuito ínsula ganglios basales corteza prefrontal medial para la emoción del desagrado y la corteza cingulada anterior corteza prefrontal medial para la emoción del miedo. Relación esquizofrenia, teoría de la mente. Fried clasifica los síntomas de la esquizofrenia como los trastornos de la acción deseada, es decir, síntomas negativos y desorganización. Este tipo de pacientes son los más deficitarios al ejecutar la teoría de la mente y nunca logran desarrollarla. Algunos síntomas psicóticos, como lo son el delirio de persecución y control, ocurren porque son incapaces de expresar las emociones internas y externas. Esto quiere decir que hay una alteración de la teoría de la mente. Estudios de la teoría de la mente muestran que los déficits que se presentan aquí ocurren por la tipología sistemática de la esquizofrenia. Otros estudios confirman que los pacientes con esquizofrenia paranoide no presentan síntomas deficitarios en teoría de la mente, los cuales se podrían compensar con la inteligencia en general. Fried dice que los pacientes psicóticos en remisión y los pacientes que únicamente presentan síntomas de pasividad pueden mostrar rendimientos normales en las tareas de teoría de la mente. Según Hardy-Bailey, los pacientes sin síntomas de desorganización realizan las tareas de teoría de la mente de forma adecuada. Ahora tenemos el reconocimiento y procesamiento de las emociones. La estructura principal del reconocimiento de emociones es la corteza temporo-occipital. Según Adolf, el reconocimiento de las emociones faciales tiene 3 estrategias por el cual se consigue. Primero está la percepción. Esta estrategia depende de la activación de la corteza visual que responde a características geométricas de un rostro. Gracias a esto se puede detectar cosas como la edad y el género y categorizarlas. Luego está el análisis. Aquí se analizan rasgos faciales que denotan emociones, rasgos llamativos que sobresalgan, como los ojos y la boca. Esta información es integrada con datos que vienen de la memoria y depende del funcionamiento integrado de áreas corticales. Por último está la identificación, que es donde el cerebro consigue reconocer las emociones faciales. Esta última estrategia depende netamente de la activación de la corteza motora.
Relación entre cognición social y neurocognición básica. Primero, ¿qué es la cognición social? Se entiende como habilidad para percibir las emociones de los demás, inferir lo que están pensando, comprender e interpretar sus intenciones y las normas que gobiernan las interacciones sociales. Hay estudios que relacionan la cognición social con alteración en la atención y en el procesamiento de la información. En base a estudios se ha mostrado que son parámetros independientes entre sí, como sería en pacientes esquizofrénicos y esquizoafectivos, donde se ve una distinción en lo cognitivo social sin afectar la cognición básica, y mientras otros en otros estudios se ven relacionados como factor limitante de la cognición social los déficits en la atención continuada y de la teoría de la mente que repercutirán en el funcionamiento a nivel social. El modelo de Batu, Ruch, Wirtz y Corrigan del 2004 muestra el resultado a favor de que la cognición social puede ser medidor entre neurocognición básica y funcionamiento social. Por otro lado, el modelo de Green y Nuesterlein de 1999 presenta por separado los subcomponentes de la neurocognición básica, la cognición social y el funcionamiento social. En el texto se menciona que no hay instrumentos elaborados para evaluar globalmente la cognición social, sin embargo sí existen para estudiarla en aspectos más puntuales, los cuales son complejos de realizar y carecen de validación. Por otra parte, también en el texto se presentan programas de rehabilitación para la cognición. Primero nos encontramos con el programa focalizado en mejorar el reconocimiento de emociones, por ejemplo, Training of Affect Recognition, en el que los pacientes aprenden a identificar y diferenciar los principales signos faciales de las 6 emociones básicas. En segundo lugar, nos encontramos con programas como el Emotion Management Training, donde su objetivo es la recuperación de los déficits en percepción de emociones y el ajuste social del paciente. En tercer lugar, se presenta el Integrated Psychological Therapy, el cual es un programa integral donde su función es mejorar el funcionamiento cognitivo y social. Este comprende 5 programas: diferenciación cognitiva, percepción social, comunicación verbal, habilidades sociales y resolución de problemas interpersonales. Y en último lugar se aprecia el Social Cognition and Interaction Training, que consta de 2 fases. La primera, comprensión de emociones, y la segunda, estilo de cognición social. Discusión del tema. En el artículo se pueden apreciar que existen distintos modelos explicativos sobre la teoría de la mente, lo que la vuelve compleja de comprender. Por otra parte, es fundamental entender el funcionamiento del cerebro en personas con espectro autista, esquizofrenia o personas con daño en ciertas partes del cerebro, y conocer esto nos permite tener una mayor empatía respecto a estas personas y una mayor noción con respecto a su realidad, por lo que nos deja abierta una posibilidad de poder crear ambientes más agradables para ellos, de modo que se desenvuelvan de una manera más óptima, también ayudándolos con esto a la realización de terapias psicológicas y neuropsicológicas más efectivas, que estén específicamente adecuadas para el tipo de persona o personas en cuestión y con respecto a sus propias necesidades. De acuerdo con la veracidad del tema planteado, si bien no hay una validación científica al 100%, podemos dar casi por hecho de que existe una gran relación entre la esquizofrenia y la cognición, dado que esta afecta a varias partes de esta, como a la cognición social. Ejemplos de esto son los pacientes que se les dificulta percibir o entender los estados mentales de los demás. Esto debido a un déficit de la percepción facial, y pacientes con desorganización para atribuir estados mentales o intenciones a los demás o hasta uno mismo. Asimismo, generando problemas para explicar su propia conducta. Lo anterior nos da a entender que la cognición y la esquizofrenia están muy relacionadas. De hecho, en 2003, la Matrix identificó 6 ámbitos pertenecientes a la cognición, además de la propia cognición social. Para concluir, como equipo, concordamos con la opinión del autor y creemos que si bien hay una falta de validación científica en algunos ámbitos, tan solo con la hipótesis y la práctica se han logrado avances significativos en tratamientos para pacientes esquizofrénicos, y nos provoca plantearnos qué tan grandes serán estos avances cuando logremos perfeccionar estas hipótesis y logremos implementar un tratamiento mucho más efectivo y preciso. Esa fue nuestra presentación.
Muchas gracias por la atención, profesor. Ahí están las referencias correspondientes y muchas gracias.